Vamos a ver un poco acerca de la historia del cálculo. Empezamos. Primero que nada vamos a definir qué es el cálculo. El cálculo diferencial estudia los incrementos en las variables. Es una herramienta matemática que surgió en el siglo XVII para resolver algunos problemas de geometría y de física. El cálculo diferencial se apoya constantemente en el concepto básico del límite. Eso lo vimos ya en el semestre pasado. Estuvimos revisando lo que son los límites, cómo calcularlos y con ellos entender las derivadas de las funciones. Pero, ¿dónde se originó? Los orígenes del cálculo se remontan unos 2500 años por lo menos, hasta los antiguos griegos, quienes hallaron áreas aplicando el método de agotamiento. ¿En qué consiste el método de agotamiento? Es un procedimiento geométrico de aproximación a un resultado con el cual el grado de precisión aumenta en la medida en que avanza el cálculo. ¿Okay? El método de agotamiento es aquel método en el cual nos vamos aproximando cada vez más y más y más y más y más y más a un resultado. Ese fue el pie para el cálculo diferencial. En el siglo XVII, Pierre Fermat, matemático francés, quien en su obra habla de los métodos diseñados para determinar los máximos y mínimos, acercándose casi al descubrimiento del cálculo diferencial. Fermat fue el primero en acercarse al cálculo diferencial hablando de máximos y mínimos, pero fue Isaac Newton el primero en desarrollar métodos matemáticos para resolver problemas de este índole. Una vez de que estudió los trabajos de Fermat y vio que se aproximó demasiado a la solución de máximos y mínimos, él desarrolló modelos matemáticos, métodos matemáticos para resolver problemas de este índole. Inventó su propia versión del cálculo para explicar el movimiento del planeta alrededor del Sol. En la antigüedad, pues se basaban en el movimiento de los astros para la explicación de las matemáticas, más bien, las matemáticas se utilizaban para la explicación de los movimientos de los astros. En 1666, el filósofo y matemático alemán Gottfried Wilhelm Leibniz realizó investigaciones similares ideando símbolos matemáticos que se aplican en nuestros días. Leibniz fue el que estableció el símbolo de las integrales. El símbolo de la palabra derivada y el nombre de las ecuaciones diferenciales se le debe a Leibniz, además de estas dos, la palabra derivada y ecuaciones diferenciales. Isaac Barrow, maestro de Newton, construyó el triángulo característico en donde la hipotenusa es un arco infinitesimal de la curva. Ashford, el 23 de noviembre de 1616, en Oxford, 28 de octubre de 1703, enuncia el concepto del límite. Aquí ya les empezamos a dar formalidad a lo que es el cálculo diferencial. En el siglo XVIII, el cálculo conocido en un enorme desarrollo, siendo los autores más destacados Descartes, Pascal, finalmente Leibniz y Newton con el cálculo infinitesimal. El cálculo infinitesimal tiene que ver con el método de agotamiento. Conforme vamos realizando procedimientos, nos vamos aproximando a un resultado cada vez pequeño. Muchas veces no vamos a llegar a un resultado exacto, pero nos vamos a acercar lo más posible para que la función funcione. Leonhard Euler, la simbología se debe a él. Además, fue uno de los primeros en aplicar el cálculo en problemas de la vida real en la física. Joseph Louis Lagrange, quien demostró por primera vez el teorema del valor de medio. Auguste Louis Cauchy, y se basó en el método de los límites, las definiciones de función y la función de compuestos se debe a él. En el siglo XIX, la representación simbólica lim se debe a Simon L'Huillier. ¿Okay? Cuando encontramos límites, siempre escribimos el prefijo lim nada más. Escribió teorías analíticas de la probabilidad. También escribió el clásico Mecánica Celeste, que le valió el sobrenombre de Newton francés. El matemático francés Cauchy consiguió un enfoque lógico y apropiado del cálculo y se dedicó a dar una definición precisa de funciones continuas. En 1854, los fundamentos de las matemáticas fueron completos, transformados sobre todo por el matemático inglés Boole en su libro de investigación sobre las leyes del pensamiento. Muy bien, jóvenes, en pocas palabras, los pioneros del cálculo diferencial, bueno, fueron Fermat, pero en realidad se le atribuye a Leibniz y a Newton. A Leibniz trabajó más acerca del cálculo en cuanto al cálculo integral se refiere, y Newton acerca del cálculo diferencial, ambos trabajando pues en el cálculo infinitesimal, como ya les comenté. Ambos cálculos, tanto diferencial como integral, se derivan de este, y la solución de los problemas que se tienen muchas veces no se llega a un problema, a una solución en concreto.